¿Cómo se llama? Mi nombre es Josefina Mendoza Encinas, ¿De dónde es? de San Pedro de la Cueva, Sonora. ¿Y cómo se llamaban sus papás? ¿O se llaman? Mis papás se llamaban, mi mamá Ramona Encinas Monje, mi papá Alberto Mendoza Noriega. ¿Y de dónde eran? De San Pedro de la Cueva. Bueno, mi papá de San Pedro de la Cueva nació allí y mi mamá nació en un rancho que se llama Rancho Usabra, es de San Pedro de la Cueva. ¿Y los papás de sus papás, sus abuelos, eran del mismo lugar? Sí, los dos. Los papás de mi papá se llamaban Francisca Noriega y mi abuelo José Mendoza. ¿Y de su mamá? Y de mi mamá Paz Monje Posada y mi abuelo Ildefonso Encinas. ¿Y los papás de su mamá eran de ahí de San Pedro o eran de otra parte? Sí, los dos eran de San Pedro de la Cueva. ¿Y por qué se fueron a ese rancho? Se fueron a ese rancho cuando a mi abuelo se casó, tuvo su primer hijo allí en San Pedro de la Cueva. Después decidió, tal vez por trabajo o no sé, se fueron a ese rancho, al rancho de Usabra. Allí pasaron pues la mayor, allá nacieron sus 11 hijos, allá en el rancho de Usabra, y ahí vivieron todo ese tiempo, y ya después regresaron ellos a San Pedro de la Cueva. ¿Y a usted le tocó convivir con sus abuelos? Sí, mucho. ¿Con quién? Más con mi abuelo materno. ¿Y le contó alguna anécdota o algunas anécdotas que le haya contado él? Fueron muchas, a él le gustaba mucho contar. Tenía una mente muy abierta, le gustaba contar muchas anécdotas de lo que él había pues sucedido durante todo el tiempo que él vivió desde chiquito. Tenía muy buena memoria. Sí, era pues le gustaba mucho leer, y a pesar de que tal vez no había tantas cosas que leer, él tal vez escuchaba noticias a través de los acontecimientos que estaban sucediendo en el mundo. A él pues le tocó vivir una guerra allí en San Pedro, una guerra pues que no entendieron y pues tenía pues 12 años y le mataron a su papá, un bisabuelo que tal vez tenía mucho que dar todavía, porque pues estaba joven, no sé cuántos años tenía, pero sí estaba joven y pues le truncaron la vida. Un señor, ¿verdad? Que pues que andaba luchando por un México a lo mejor más justo, pero que tal vez con eso, que las acciones que él tomaba las tomaba sin discernirlas, sin meditarlas, y pues cometía errores que ahora nosotros lo vemos que fueron sucesos que tal vez tendrían que suceder, pero pues mi abuelo a la edad de 12 años, pues un niño, tal vez los acontecimientos que estaban viviendo en todo el mundo, vamos a decirlo así, pero pues a él le tocó vivir algo horroroso ahí en San Pedro. Le tocó, como le digo, pues la guerra de Villa. Ellos no entendían, mi abuelo, que iba a saber de esas cosas, ¿verdad? Y llegaron estas personas pues al pueblo y decidieron acabar con el pueblo, incluso pues querían desaparecerlo,
y a mi abuelo pues le tocó ver cómo él y su papá, esto sucedió el 2 de diciembre de 1915. Hoy precisamente se cumplen pues 103 años, y a él le tocó, ellos venían, fue una mañana, dice mi papá, no exactamente el día 2, un día antes, ¿verdad? Que llegaron, pues no sé cuánto tiempo tendrían, el pueblo lo sitiaron, taparon los caminos, los soldados de Villa, y mi abuelo decía que ellos venían de la milpa, y un soldado allí dos soldados allí en la pasada, allí antes de subir al pueblo, pues le dijeron que no fueran al pueblo, que no subieran porque Villa los iba a matar, que estaba muy enojado, que porque le habían matado a un disque sobrino, y que las personas pues eran de San Pedro de la Cueva los que lo habían matado, y él venía dispuesto a matar a toda la gente. Mi bisabuelo le contesta que pues que ellos no tenían nada que ver, que él tenía a su familia allá arriba en el pueblo y que él tenía que ir allí, y le dice, pero es que si va lo van a matar. No le hace, decía, yo no tengo por qué no ver a mi familia, yo voy a ir. Y mi bisabuelo, pues, mi bisabuelo se llamaba Pablo, él decide ir pues allá con su esposa, ¿verdad? Y con sus hijos, y efectivamente, pues él ya otro día los agarran, ¿verdad? Ponen a toda la gente. ¿Toda la gente o a los puros hombres? A todos a mujeres y niños y todo hombre y todo. Él pues va en esa carambola, ¿verdad? En esa fila. En San Pedro se les llama los fusilados. Ellos, incluso mi abuelo también ahí va. A mi abuelo pues le toca por formar parte de esa fila, a él y a otro, a un hermano de mi, eran niños, a un hermano de mi abuelo paterno, a él Aurelio se llamaba, a los dos, tal vez eran amigos o porque eran niños, pues casi tenían la misma edad. Ellos, mi abuelo decía que ellos estaban formados, y cuando pues Villa ya llevaba algunas personas, muchas personas muertas, y ellos, había benditos hombres, no sé quiénes serían, porque mi abuelo pues no se acordaba de los nombres de esas personas, ¿verdad? Pero dice él, mi abuelo decía que el Señor, los que estaban atrás de ellos pues seguían, ¿verdad? Y había gente más grande que ellos, y agarraban al niño, agarraban a él y a mí al otro muchachito, Aurelio, y los ponían para atrás, y ellos iban dando, pues, vamos a decirlo así, que la vida. Ellos, los señores estos, cada quien lo agarraba y lo ponía para atrás, así como si fuese, yo voy primero, ¿verdad? Y a mi abuelo pues esto tenía muy bien presente. Benditos hombres esos pues que hacían eso, ¿verdad? Nadie da la vida por otra persona, pero ellos no eran sus hijos, tal vez ellos también tenían a sus chiquitos, pero prefirieron ellos pues morir, y dieron pues su vida, murieron, porque sí murieron, hasta que el sacerdote pues decide salir a pedir la vida pues por tanta gente. Mi abuelo pues eso nos contaba, que el sacerdote salió
creo 3 veces salió el sacerdote a pedir la vida de tantos inocentes que estaban muriendo, porque pues eran ya muchos, porque ellos nomás viendo cómo morían cada uno, ¿verdad? Cómo morían sus compañeros, sus papás, sus tíos, sus abuelos. Hubo muchas personas, muchos apellidos: Silva, Noriega, Figueroa, Vázquez, Moreno, Encinas, niños también, y muchos nombres, ¿verdad? Que están pues escritos ahí en una placa ahí en San Pedro. Mi abuelo pues le toca ver cómo el sacerdote sale, un sacerdote joven, Andrés Manuel Flores, el padre Andrés Avelino, Flores. Él pues le dice a Pancho Villa que deje vivir a tanta gente, que es inocente, que no tiene nada que ver. Las personas no sabían ni por qué estaban siendo muertas, por qué las iban a matar. No entendían ellos. Eran personas pues que no tenían armas, eran personas que trabajaban en su tierra. Este señor pues decide matarlas, nomás por culpa de unos cuantos, ¿verdad? Que se equivocaron estas personas también, ¿verdad? Porque no sabían quién era esa persona que habían matado. Ellos creían que era pues una cuartilla que venía a asaltar al pueblo. El pueblo cada rato estaba siendo asaltado, cuando no eran por pandilleros de otras partes, o los apaches o los yaquis, no sé quién llegaba, ¿verdad?, allá al pueblo, y ellos se equivocaron y pues decidieron enfrentársele y matan a este muchacho o señor, no sé. Y pues Villa se enojó y dijo pues que fueran al pueblo y que juntaran a toda la gente, que los iba, pues ellos iban a cobrar, ¿verdad?, la sangre de este muchacho. Tal vez sería muy querido por Villa, pero pues una decisión mal tomada. Mi abuelo contaba que cuando el sacerdote salió, él le decía que dejara vivir a esta gente, que iba a ver pues que ya había muchos niños huérfanos, muchas esposas sin esposos, muchas viudas, y Villa le dice que no, que el pueblo tiene que pagar. Él métase para adentro, le dice Villa, que usted, le dice, trae faldas, naguas, así. Y el sacerdote muy valiente, él en sus palabras, muy acorde, dice pues que debajo de esas faldas o de esas naguas están unos pantalones bien puestos. Y decía mi abuelo que pues el sacerdote dijo: yo doy la vida, pido la vida de estas personas, señalándola a las personas pues que quedaban vivas, porque pues había mujeres y niños y hombres. Y dicen pues que le aceptó esa vida, ¿verdad?, del sacerdote, y como él pues valientemente dio la vida por tanta gente. Y decía mi abuelo que fue la última vida del sacerdote. Allí pues Villa paró de como que se le abrieron los ojos, o tal vez la conciencia, no sé, pero decía mi abuelo que el general, no recuerdo ahorita en este momento su nombre, pero mi abuelo lo mentaba,
que el general, el mano derecha tal vez de Villa, le dijo que si él volvía a matar a otra persona, que él lo iba a matar a él, a Villa. De esa manera, pues, dejó Villa de matar, ¿verdad? Pero dentro de estos acontecimientos también, pues, un tío un hermanito de mi abuela materna, también pues murió. Él se llamaba Conrado, de 8 años, este niño muere también. También estaba en la fila. También estaba no sé si allí mi mamá decía que lo habían matado a un ladito de su casa. Antes de que lo formaran. Sí, mi abuela Paz, la que se casó después con mi abuelo, ella contaba que pues ellos habían quedado muy pequeñitos, huérfanos. Un hermanito de ella andaba gateando y el cual después le pusieron el nombre de Conrado en honor a este niño, a su hermanito, porque lo mataron. Mi abuelo también, mi bisabuelo también, el papá de mi abuela también estaba pues en la fila, pero él no murió. Él fue uno de los sobrevivientes. Mi abuela casi no le gustaba hablar. Ella decidía no platicar, le daba mucha tristeza tal vez ver morir pues a su hermanito, el otro niño gateando. Ella lo que sí ella contaba era de que así en las pocas veces que ella contó algo sobre esta guerra, decía que ella iba ella tenía pues 10 años, ella iba y se paraba enfrente del señor de Francisco Villa y muchos niños alrededor de él y le decían, por favor, deja que mi papá viva, deja que mi mamá viva. Y él decía que le jaloneaba su tela de la camisa o no sé, que le decía, deja a mi papá, por favor, ya mataron a mi hermanito, deja que mi papá viva, nos vamos a quedar huérfanos. Y pues afortunadamente el padre Andrés Avelino sale, ¿verdad? Y da la vida pues por este millar este montón, casi 100 personas, 82 creo son, entre hombres y mujeres y niños. Él pues decide dar la vida y hoy en este día pues se les recuerda. Mi abuelo, tal vez con ese horror que él vivió, pues quedó se asustó, ¿verdad? Le tocaron muchas cosas, tal vez eso fue lo que a él lo orilló, ¿verdad? A irse a este rancho, al rancho de Usabra, donde él pues vivió, porque pues tal vez oí escuchar los atroces tal vez de la Primera Guerra Mundial, luego pues las persecuciones que el mismo México estaba teniendo y pues él trata de salvar la vida de sus hijos, de su esposa, de su familia, pero él lo contaba pues este suceso, él lo contaba como que si lo estuviéramos viviendo en esos momentos, y pues a mí eso fue lo que sí, se me quedó grabado. Pero esas dos cosas, ¿verdad? Como mi abuela también, pues ella pedía y pues allí murieron pues muchas personas. Fue un suceso que a nosotros, que nos hubiese gustado que ya sea en la primaria o en la secundaria, a través de los maestros. A mí me gusta mucho la historia,
que tal vez los maestros nos hubiesen contado con detalle estos sucesos de los cuales mucha gente del pueblo pues lo ignoraba, sabían que había pasado esto, pero que sus antepasados tal vez pues no querían contarlo, ¿verdad? Y en una ocasión un maestro de ahí, no es del pueblo, el maestro en la secundaria nos dijo que nunca permitiéramos nosotros que a una calle pues se le pusiera el nombre de Francisco Villa, ¿verdad? Porque pues fue una persona que tal vez en el México, no sé, en el centro, no sé dónde, haría algo bien, y si lo hizo, pues qué bueno, que Dios no le haya tomado en cuenta este suceso, que él pues sería muy inteligente y todo lo que sería, pero malas decisiones que muchas veces se toman, y esto pues en San Pedro no, hasta ahorita es cuando se le está haciendo, pues Se le está recordando. se le está recordando y se le está haciendo pues tal vez homenajes a aquello que sucedió, pero pues sí, lo peor de la revolución pues fue que muriera mucha gente inocente, y eso que no eran ni revolucionarios ni soldados que defendían una causa, simple y sencillamente Eran campesinos y agricultores, trabajaban en la tierra. Esto ni el gobierno de Sonora siquiera en aquel entonces, el presidente no sé quién era, les ayudó al pueblo, en ningún momento les ayudó. Pancho Villa, él, después que murió el sacerdote, decide abandonar el pueblo. ¿Y a dónde se va después de eso? Él se va a San José de Batuc, donde lo reciben con banda, con músicos, con comida, con no sé. O sea, ya sabían en Batuc que andaba haciendo eso en el Sí, pueblo. en Batuc supieron que eso estaba haciendo en el pueblo, y ellos, por miedosos o no sé, ellos los recibieron con música, como que se hubiese hecho una gran cosa. ¿Y cómo supieron Y que lo él recibieron con pues música? él Villa da una orden. Yo sé que dio una orden porque mi abuelo después, él decía que él había platicado con un muchacho de Batuc, y que él siendo un muchacho como de, no sé, 16 años, él estaba allí en Batuc, él escucha cómo Villa les da la orden a las personas allí en Batuc y les dice que paren la música, que él lo que quiere es de que vayan y ayuden a tanta gente que había muerto, que fueran a San Pedro a enterrar a las personas, que las ayudaran a las personas, ¿verdad?, que habían quedado allá, pues no sé si irían al pueblo, no lo sé, pero allí en Batuc de esa manera pues lo recibieron. Allí en Batuc no hizo nada, simple y sencillamente pasó. Si comió, pues quién sabe, ¿verdad? Pero a mí de eso pues no me consta nada lo que haya hecho en Batuc, pero sí me consta porque escuché de labios de mi abuelo, que fue testigo en esos momentos, lo que haya pasado por la cabeza de Villa. Nada más se lo sabe, pero sí las palabras de mi abuelo fueron pues muy sabias, y eso fue lo que mi abuelo, un niño de 12 años con una memoria abierta totalmente, un testigo pues presente, que a él, bendito Dios, como les digo, benditas personas que dieron la vida por él, que lo fueron poniendo hacia atrás, ¿verdad? No sé si esto anteriormente ya se haya contado, pero yo lo escuché con mis oídos a mi abuelo contar esa historia. Yo conservo
el corrido escrito por él en un cuaderno. En una ocasión yo le dije a Panino, escríbame el corrido que usted compuso a los fusilados. Y él, ahí lo tengo, él pues lo compuso, me lo escribió con su puño, con una memoria que ya quisiera yo tenerla, esa memoria, ¿verdad?, que mi abuelo tenía. Él murió pues ya. Murió con la memoria intacta. Murió con la memoria intacta, nunca perdió la memoria. Pienso yo que pocos son los que quieren recordar eso, pero a mí me agrada recordarlo, y pienso yo que eso debería de estar en la historia. Tantos acontecimientos que sucedieron aquí en Sonora, cosas que han sucedido y que no están escritos, nada más es un recuerdo de aquello que sucedió, y pues debería de a los niños de hoy pues contarles esos acontecimientos de Sonora, de cómo salió adelante, cómo ha sabido pues salir en tantos acontecimientos que han sucedido. Pues somos un estado del norte del cual tal vez no fueron, no participaron en todo lo que vivió el centro. Tal vez el centro del país vivió algo peor, pero pues a San Pedro de la Cueva le tocó este terrible, voy a decirlo así, acontecimiento. Bueno, muchas gracias por responder lo que le pregunté. Gracias. Gracias.